soy geólogo ambiental, pero hay muchos contextos que se pueden utilizar a lo largo para otras áreas. Y esta interdisciplinaridad dentro de las mismas geociencias, pues es lo que vengo a presentar. Va a ser una presentación sencilla, no voy a meter fórmulas aquí, que es uno de los temas que siempre le temen a la geofísica, sino que deseo hablar. ¿Todos me escuchan bien? Ok. Entonces, voy a hablar hoy precisamente sobre métodos geofísicos transportados y algunos aspectos que son importantes en la hora de la logística. Primero quiero mostrarles algo que es clave, y es que la aerogeofísica ha sido útil para exploración. Esta es una kimberlita, que es un depósito que se encuentra en Quebec de diamantes. Precisamente fue hallado gracias a este pico que ustedes ven acá de una gravimetría que se voló. Y este pico que fue encontrado acá es actualmente, bueno, ya fue minado por De Beers. Pero no estamos lejos. Esta es otra forma de adquirir esto, es magnetometría. Ya ahorita hablaremos de los métodos si no los tienen muy conocidos o no los tienen en mente. Y esta es precisamente una magnetometría en la que estuve operando. Esto es en Ecuador, uno de los temas que me parece fascinantes, porque uno siempre que habla de exploración de oro o de cobre, uno siempre se va al centro, al núcleo de la cordillera, y no se da cuenta que hacia el oriente pueden haber otros tipos, o dentro de las mismas rocas sedimentarias pueden ser roca. Señora. Señora. Para los que no han podido ver la presentación, párense en la parte derecha, están ahí, hay unas fotitos, está la foto de la presentación, y cuando uno lo pincha, aparece como un clip, una puntillita o algo parecido, le da clic ahí y ahí le aparece. Perfecto. Excelente. Disculpa, entonces, Marco. Clemencia, no. Creo que estás todavía tú con la presentación. Tienes que suspender, Clemencia, la presentación y seguir, Marco. No, está bien, está bien. Se está viendo perfecto. O sea, yo estoy viendo la presentación de... Ay, yo la delío. Busco a Marcos, entonces... Busca a Marco y en la parte derecha se ve la presentación. Hay dos. Ajá. La imagen de colores. La imagen que está de colores, y te paras ahí y hay una puntillita. Le das a puntillita y con esa puntillita fijas la presentación de Marco. Excelente. ¿Listo? Muy bien. Bien. Bueno, entonces, precisamente fuimos contratados para hacer esa exploración. Aquí una convención en los métodos geofísicos es la coloración que estamos viendo aquí arriba, ¿no? Donde los colores azules son valores que están debajo de los valores esperados, y los valores se van volviendo rojos a magenta, donde los valores son mayores. Esta fue lo que volamos nosotros con helicóptero haciendo magnetometría, precisamente, que es un método que estudia el campo magnético terrestre y los minerales que afectan el campo magnético terrestre de manera local. Y encontramos estos dos anomalías. Recuerden que los colores rojizos indican que son mayores a lo que se esperaría en el sitio. Esto es precisamente un anuncio de prensa que hizo la empresa que nos contrató. Esto fue volado en 2018. Y esto fue un aviso de prensa de ahorita de febrero. Y efectivamente encontraron en las áreas que se pudieron determinar con valores mayores, encontraron cobre. Efectivamente, miren cómo hay una buena correlación entre las muestras de cobre, los valores de cobre, y los valores anómalos magnéticos. Pero no estamos tan lejos. Esta es otra forma de verlo. Este es, por ejemplo, un depósito epitermal aquí en Antioquia. Y en este caso están buscando los valores negativos. ¿Aló? Ok. Precisamente ya habían encontrado algunas, y esto es magnetometría. Y el siguiente método es radiometría, que es precisamente la relación con los elementos radioactivos. Entonces, hay una gran cantidad de herramientas que vamos a hablar hoy, en este momento, que ayudan a la exploración y que necesitamos aquí nosotros como geólogos. Es, bueno,
cómo voy a explorar o qué es lo que estoy esperando encontrar o cuál es la anomalía o qué es lo que deseo identificar que diferencia a los demás. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar sobre geofísica aerotransportada. Como les dije, pues vamos a hablar sobre métodos geofísicos que se pueden montar en una aeronave. Vamos a hablar cómo se condicionan las aeronaves. Marcos, espérate un momentico, dale. Que todavía hay personas que están con el inconveniente, que no Paremos. Me parece un buen sitio para parar. Perfecto. Porque no, aquí es donde arranca la conferencia. Que no te ven a ti, sino que no ven las diapositivas. Perfecto. A ver, ustedes se paran en donde están las personitas, en el lado derecho, y ahí aparecen los cajoncitos. En uno de esos cajoncitos aparece la presentación y le dan la puntillita para fijarla. Listo, listo. Es que no sé cómo explicar. En el teléfono no sé cómo es el procedimiento, pero tiene que ser parecido. O sea, alguien que sepa en el teléfono para que le solucione el problema del teléfono. Que es igual. Que es igual en el teléfono. Dice Marco Antonio presentación en el teléfono y deben ver el cuadrito que dice, pues un cuadrito con una presentación. Pues, no de pronto aquí para que se vea más, que tiene más colorcitos, que sea más llamativo. Bueno, busquen uno lleno de colores, una imagen. Está por orden alfabético las personas y si ahí aparece Marco, ustedes busquen a Marco y aparece la presentación en colorcitos y le dan una puntillita y con esa puntillita fijan la presentación. Así es. William Patricio ya lo logró. Ingrid, ¿lo lograste? No he podido, solo veo a Marcos y no me aparece la pantalla de colores. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Salte. No logro verte. Ingrid, salte y vuelve a entrar. Hola. Pero me admiten. Claro. Salte y vuelves a entrar a ver si con eso la coge. Ok. El resto que tenían problemas lo lograron. Listo, otro chico ya lo logró. Este es un proceso. No, todos estamos aprendiendo. Eso es parte del proceso de... Para todos. Sí. Para que vean que un virus nos está enseñando cómo utilizar los sistemas online. Selecciona la tachuela, exacto. Hay dos marcos. Entonces, hay un marco que dice presentación. El marco que dice presentación, se paran y aparece una tachuelita, un pincho, un chucito. Le dan ahí y con eso fijan la presentación de la pantalla. Que en el teléfono también funciona igual. Entonces, busca en orden con personas. Hay dos marcos. Miren el marco de la presentación y lo buscan. Por favor, apagar los micrófonos. Gracias por la recomendación. Ya, otro que lo pudo hacer, otro. Listo. Y ya lo bien. Listo. Anderson también. Listo, Marquito. Adelante. Perfecto. Entonces, ahora sí es donde arranca la presentación. Las imágenes anteriores eran los métodos que eran efectivos. Creo que alguien que se le quedó prendido el micrófono. Bueno, entonces vamos a hablar de métodos geofísicos. Vamos a hablar de de las naves acondicionadas, de la carga que se va a soportar y de, pues, otro tema es que el vuelo sea estable para que tenga el menor efecto. Eso vamos a hablar. Como les dije, va a ser un tema
general va a ser un brochazo y finalmente vamos a ver los métodos. Entonces, quiero presentarles 3 diferentes tipos de aeronaves. Entonces, es prácticamente sobre esos 3 tipos de plataformas es que se montan nuestros sistemas, nuestros equipos para hacer la adquisición. Entonces, el primero uno diría, pues, helicóptero, aunque el nombre técnico corresponde a la rotaria. Aquí en el centro encontramos, diríamos, una avioneta, un avión. El nombre técnico es ala fija. Y finalmente estos nuevos equipos que los conocemos como drones, pues no es el nombre, su nombre son UAVs, pues el nombre técnico que significa Unmanned Aerial Vehicle. ¿Cuándo se tiene que utilizar cada uno? Esta es una de las preguntas que tiene que responderse tanto con topografía como por logística, como por el tamaño del área. No tiene sentido, por ejemplo, hacer una adquisición de todo el país, por ejemplo, de un país como Colombia o con Ecuador, utilizando UAVs. Pero tampoco tiene ninguna lógica hacer la exploración de un título minero que tenga 20 hectáreas con una ala fija o con una ala rotaria, con un helicóptero, porque no va a tener. Aquí aprovecho y les voy a comenzar a presentar los sensores. Entonces, por ejemplo, estamos viendo un brazo y estamos viendo un punto. Este brazo ya lo vamos a ver. Se llama boom y aquí es donde está el sensor de magnetometría. Ahora vamos aquí a esta Piper, esta Caravan, perdón, esta es una Caravan. Miramos aquí en las esquinas, en las puntas del ala, aquí hay unos pods en donde se insertan los magnetómetros y en la cola tiene otro y se puede hacer una diferencia de los 3 sensores con respecto a la horizontal. Y en este caso, este equipo UAV tiene un sensor de LiDAR que tiene aquí abajo. Bueno, eso es por tipo de aeronave, pero también hay un catálogo por el tipo de la posición del sensor. Cuando hablamos de una línea larga, este es un equipo de magnetotelúrica ubicado en helicóptero. Aquí está el magnetómetro y como pueden ver es una línea. Esta línea mide alrededor de 90 metros. Esto se le llama línea larga. Cuando es brazo fijo, hay que tener en cuenta que el equipo tiene que quedar adherido en este caso, al helicóptero. Esto hace una modificación de la aeronáutica y necesita unos permisos especiales para que pueda operar. No solo para que se pueda poner en el equipo, sino para que la autoridad aeronáutica nacional permita que se haga este tipo de vuelo. Entonces, este es un magnetómetro. Aquí, como les dije, está aquí el magnetómetro, el brazo, y acá abajo están los altímetros. En este caso, aquí hay un altímetro láser y detrás hay un altímetro de radar que van a estar emitiendo las ondas que van a reflejar y van a ser leídas. Finalmente, también hay equipos que son de tipo interno. Por ejemplo, este equipo de radiometría. Este equipo de radiometría da hacia abajo y está ubicado en el piso de la aeronave, de tal manera que tiene unos cristales que van ubicados mirando hacia el suelo y tienen uno para contrastar que está mirando hacia el cielo, de tal manera que este sensor, este cristal que se encuentra hacia arriba, va a tener los datos correspondientes a los rayos cósmicos y los 4 sensores que están abajo van a determinar los datos de cuentas totales, uranio, potasio y torio. Hay ventajas y hay desventajas. Una de las ventajas es que, por supuesto, es mucho más rápido, comparado con la adquisición terrestre, es mucho más rápido un helicóptero, una aeronave o un UAV con respecto a una persona que está caminando, haciendo una adquisición magnética, por ejemplo. Otro es que varias veces es una ventaja grande en tema de costo y beneficios y la cantidad de muestreo que se realiza es mucho mayor a la que se realiza en tipo terrestre. Obviamente no todos los métodos tienen su componente aeronáutico, por ejemplo la sísmica. No hay una sísmica en este momento o un GPR que se pueda hacer aerotransportado que sea de calidad. Desventajas, costoso. Costoso depende también del tamaño del área, qué tan grande es o qué tan fácil es de acceder. Limitaciones meteorológicas, esto es clave. Hay sitios donde definitivamente ahorita que entra abril no hay manera de volarlo. No hay manera de volar en algunas zonas del país porque está cubierto por nubes.
Aparte de eso, cuando son zonas remotas hay que hacer unas adecuaciones para poder tener más cercana la aeronave a la zona de adquisición. Seguido, aunque no parezca, esto no es obvio, los pilotos tienen que ser aptos para la adquisición. Usted puede tener un piloto que tenga 10.000 horas de vuelo, sin embargo, no está en la capacidad de hacer los vuelos que corresponden. A veces son pilotos que pueden tener, por ejemplo, 10.000 horas de vuelo, pero llevando solo haciendo transporte de un sitio a otro de personal. Sin embargo, no tienen la capacidad, por ejemplo, de hacer un vuelo con línea larga. Esto es experiencia. Finalmente, hay problema en nuestros países. De pronto, yo siempre que pongo este tema en Estados Unidos o en Canadá se ríen, pero nosotros que estamos en América Latina y al menos en Colombia y en Perú y en Ecuador hay una casa y hay un cable de 110, mínimo. Hay un cable de 110 o 220 que no se ve y que puede hacer problemas a una adquisición que tiene que hacerse cerca al terreno. Y finalmente es la lejanía de la fuente. Si volamos muy arriba, hay un problema que tienen los métodos geofísicos y que se llama continuación hacia arriba. Entre más lejos esté uno de la fuente, las otras rocas van a generar una atenuación de esa onda. Entonces, por eso es que es interesante estar lo más cercano posible a la fuente dependiendo del tipo de adquisición. ¿Qué tiene que pensar uno cuando se debe hacer una adquisición aérea? Yo creo que puede aplicar también para la terrestre, pero para la aérea es uno, y esto es clave, y es que siempre hay que identificar la geología y las estructuras. El modelo geológico aquí es clave, o sea, ¿qué es lo que queremos comprobar? No solo que queremos comprobar, sino también qué tipo de mineralización es la que estoy esperando. No es lo mismo, por ejemplo, atacar una mineralización que sabemos que tiene un enriquecimiento en magnetita, a otro, por ejemplo, que la roca caja y la zona mineralizada tengan valores iguales. A veces yo digo que la geofísica es como la selección de los métodos geofísicos debe ser como en el baloncesto. Siempre, en este caso, la propiedad que se selecciona para el entrenador tiene que ser primero la altura. La altura es la que le va a determinar cuáles, al menos jugadores pueden estar más aptos para jugarlo y cuáles no. Lo mismo tiene que ser a la hora de hacer la adquisición. Otro es la topografía. No es lo mismo trabajar en los Andes que trabajar, por ejemplo, en la zona de llanos o zona de pampa. Esto puede implicar el tipo de aeronave y cómo se va a volar. Otro es el sitio de abastecimiento. Podemos tener un sitio remoto, pero también hay que llevar el combustible o cómo cargar las baterías en el caso del UAV para hacer el trabajo. La ubicación de las bases terrestres o punto de amarre. Hay que hacer en ciertos casos el amarre, por ejemplo en gravimetría, a un punto de la red geodésica nacional. Entonces hay que ubicar el punto o hacer un amarre, varios viajes para poder centrar nuestro trabajo con respecto a la red nacional. Logística, o sea, uno de los puntos para que sea el éxito o el fracaso de un trabajo de geofísica aérea es definitivamente la logística. Luego viene el control de calidad. Cada cuánto se va a hacer. Hay que hacerlo siempre lo antes posible por los costos. Es lo sugerido. Es decir, cada 24 horas se tiene que revisar toda la información que se adquirió ese día y saber qué hay que volar y qué no. Otro es cómo se va a enviar la información. Si estamos en medio de nada o en sitios que no tengan buen internet, de pronto el procesador no va a tener acceso. O si es el caso, el auditor no va a tener información del mismo. Otro es el tipo de procesamiento que se va a realizar. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué filtros hay que identificar? Si hay unos estructuras que son norte 30 este, pues hay que ubicar unos filtros que sean perpendiculares y que resalten el filtro. Y finalmente la interpretación. Nuevamente, aquí lo que invito es que el contexto geológico tiene que estar bastante amarrado con el contexto geofísico. ¿En qué tienen en común todos los sistemas aerotransportados de los que estamos hablando? El primero es que hay una alta tasa de muestras. Estamos hablando entre 10 a 100 muestras por segundo. Otro es que es confiable a la hora de hacer la adquisición con respecto a la adquisición terrestre. Esto es un tema fundamental a la hora de hacer la adquisición. Y el otro es que hay una precisión bastante importante con el tema de GPS y de altímetro.
Los temas son automáticos o semiautomáticos, entonces estamos ahorrando el ingreso del error humano. Y los aditamientos pueden estar fuera de la estructura de la aeronave, lo que facilita también que no haya necesidad de cargarlos. Vamos a comenzar con uno de los primeros temas de la geofísica y es ubicar cómo se orientan las líneas. Imagen es de Chile al oriente de Antofagasta, en un área precisamente, aquí la hipótesis es que se va a hacer un vuelo sobre esta área, un vuelo regional. Entonces, como estamos observando, el tren de fallas o el tren de los arcos que tiene Chile son prácticamente norte-sur, o sea, paralelos a la costa. Entonces, el primer punto que vamos a hacer es la orientación debe ser en lo posible perpendicular a las estructuras principales que se van a hallar. Esto es lo que acabamos de ver, como ven esta línea de acá. De pronto, esta línea que acabo de trazar, esta línea que está acá, esta línea la vamos a llamar línea de adquisición o línea de survey. Después de esto, hay que hacer más líneas. Hay que hacer más líneas, como las vemos en este momento. Hay que hacerlas con un espaciamiento regular, con una orientación detenida y con un espaciamiento. Ese espaciamiento es otro punto clave y en geofísica de campos potenciales es importante que al menos la anomalía sea tomada por 3 puntos. Entonces, en este ejemplo, los cuerpos, los pórfidos que están en esta zona están alrededor entre los 400 o 1 kilómetro de largo. Entonces, si tiene 1 kilómetro de largo y necesitamos que al menos le tome 3, pues 300 metros está bien, porque 300 metros al menos, con 300 metros de espaciamiento, el cuerpo puede quedar en 3 de las líneas. Y finalmente, no podemos dejar las líneas así solas, sino que hay que hacer unas líneas de amarre o tie lines. Estas líneas se hacen perpendiculares y son parte del control de calidad. Bueno, ahora vamos a tomar otro tema que es qué tan alejado puede estar en este caso la aeronave y el sensor de la superficie. Este término se llama clearance o despeje. Entonces, cuando se hace una propuesta, se tiene en cuenta qué tan alejado está el equipo de la superficie. Y eso tiene muchas connotaciones, no solo connotaciones en el tema de filtros y en el tema de las anomalías que podemos determinar, sino también en la seguridad de la aeronave y en la seguridad del personal que va dentro de la aeronave. Es decir, tenemos que saber que el equipo sí puede, que la aeronave sí puede volar a esas alturas. Entonces, en este caso el despeje lo podemos ver acá y es cómo la aeronave volaría a la misma altura. En este caso, como es un terreno plano, pues no tenemos mayor complejidad. Pero si aumentamos el grado de complejidad y en este caso tenemos una topografía abrupta, necesitamos que el despeje que tenemos en la parte plana sea similar, como lo vemos aquí, hacia la parte más alta de la cima. Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta qué tipo de aeronave vamos a utilizar para que tenga el mejor seguimiento posible a la topografía, para que los puntos tengan los menores errores posibles y nuestra información, la roca que está aquí, pueda tener el mismo aporte a nuestra respuesta. Entonces, pues, la aeronave tiene que seguir estas líneas, pero también debe tener en cuenta qué capacidad tiene para hacer elevación. Entonces, aquí vemos cómo la aeronave, se lo repito, para subir tiene un ascenso lento, pero descarga sí se puede bajar lo más rápido posible, como vemos acá. ¿Sí? Es más abrupto. ¿Y esto qué genera? Que en esta zona de acá, en la mitad o en la línea, este es el despeje, pero la aeronave no puede hacerse tan cerca y tiene que hacer una línea adicional. Entonces, esto nos va a llegar a una siguiente palabra que es el drape o cubrimiento de topografía. Las líneas que ustedes ven aquí en rojo es el relieve, esto es un perfil, este es un relieve y tenemos precisamente dos tipos de aeronave. Una aeronave que es el helicóptero, que es en esta línea magenta, y otro es una ala fija, un avión. Aquí obviamente se ingresan estos datos dentro de la carta topográfica del área y se ponen las condiciones que tiene de ascenso y descenso esta aeronave. Entonces,
con el peso correspondiente. Entonces, por ejemplo, el helicóptero, que es la marca estaría en azul, pues a 80 metros hace este seguimiento sobre la topografía. Si lo hacemos, por ejemplo, con la comparación con a 200 metros, observamos que estos valles, por ejemplo, no van a ser tan fácilmente detectados. Mientras que todavía el helicóptero en esta zona tan abrupta puede hacer el seguimiento, la aeronave, aquí tiene que haber algo al lado izquierdo que de pronto hace que la aeronave no pueda seguir y tenga que ascender. Por eso es que hay que hacer estos drives en los trabajos que uno va a realizar para saber cuál es la mejor aeronave y cuál sería la respuesta de cubrimiento. Aquí volvemos a hacer el mismo ejercicio y como pueden ver, pues a 200 metros la aeronave, a la fija, alcanza a tener ciertas proximidades con el helicóptero. Ese es el ejercicio. Vamos a comparar ahora el drive con respecto a la topografía. Entonces, aquí vemos la topografía, discúlpenme, a la derecha, y a la izquierda es la diferencia entre a qué altura está la aeronave con respecto a nuestra topografía. Entonces, por supuesto, aquí esta zona que es plana, pues prácticamente cubrimos la diferencia entre la altura del despeje y nuestro drive es prácticamente nula. Pero cuando ya vamos a las partes más altas de la topografía, estos valles que vemos acá en la topografía quedan inversos, claro, porque la aeronave no tiene capacidad de bajar hasta ese valle y volver a subir. Entonces, ahora ya uno compara, por ejemplo, la aeronave 1, que en este caso es el helicóptero que tiene un mayor seguimiento con respecto, por ejemplo, a una ala fija. Y observen que aquí, justo en esta zona de piedemonte, aquí le queda mucho más complejo a la ala fija con respecto al helicóptero. El helicóptero puede hacer un mejor seguimiento. Recuerden, los colores azules hay una menor diferencia. ¿Aló? Y mientras tanto, la ala fija tiene un acceso bastante fuerte para cubrir el piedemonte. Ese pobre pescado negro. ¡Aló! Excelente. Vamos a hablar ahora de dos nuevos movimientos que no hemos mencionado. Y es que la aeronave no se queda quieta. La aeronave tiene tres tipos de movimiento que son propios, pues, que tiene que hacer a la hora de maniobra y se tienen que corregir. Uno es el giro, que es el roll, y es efectivamente cómo se mueve la aeronave con respecto a su eje horizontal. La guiñada, o yaw, es cómo se mueve con respecto a su eje de simetría, y el pitch es el cabeceo, cuánto cabecea o sube. Esto hay que hacer la modificación correspondiente. Ahora vamos a hacer otros temas adicionales y uno es el ferry. A veces no es solo cuánto se adquiere en el área. Ustedes saben, por explorar, las personas que trabajamos en exploración, uno a veces no puede llegar al área de trabajo por motivos sociales, por motivos de orden público, por motivos logísticos. Entonces es qué tan cerca está el sitio de abastecimiento con respecto, como pueden ver acá, al polígono de adquisición. Entonces, aquí tengo mi helicóptero y él vuela hasta el polígono, pero él tiene también que regresar. Esta distancia se llama ferry y hay que contabilizarlo a la hora de hacer una adquisición aerotransportada. Otro tema son los permisos. No todos los países, cada país tiene su propia regulación, tanto en el tema aeronáutico como en qué información se puede volar y qué información no. Adicionalmente, la selección de la base, yo hasta dónde puedo llegar, qué sitios se pueden tener adquisición, la seguridad, recuerden, la seguridad es lo primordial en todos estos tipos de adquisiciones. La autonomía de vuelo, cuánto tiempo puede moverse la aeronave con cuánta carga. Este tema suena llamativo, pero ocurre que a medida que es mayor la altura con respecto al nivel del mar, la aeronave se puede llenar mucho menos y en el caso de un avión, por ejemplo, necesita una pista más larga para poder hacer el despegue. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si yo puedo cargar menos tiempo la aeronave, o sea, menos tiempo de combustible, significa que mi vuelo va a ser también más corto. Y aquí entramos a dos temas que son el de peso y balance. Como les dije, a la hora de hacer la performance del equipo, es diferente que el equipo solo tenga cargado
el equipo, es como la aeronave tenga un equipo de 150 kilos o 250 kilos a que sea de pronto de 500 kilos. Esos 350 kilogramos de diferencia, 250 kilogramos de diferencia, hacen que de pronto la aeronave, primero, no pueda llenar más combustible y segundo, no pueda hacer ciertos tipos de maniobras. Y finalmente, es llamativo porque a veces hay que tener en cuenta dónde se va a cargar, por ejemplo, la batería del UAV, dónde va a estar el sitio de combustible o en su defecto dónde está la energía para cargar el equipo. Voy a hacer la explicación porque de pronto son temas muy etéreos. Lo voy a explicar con un tema que es más fácil para nosotros, que es el tema topográfico. Y lo voy a explicar con el tema de LIDAR. Entonces, LIDAR es precisamente un sistema topográfico, en este caso, que se hace con rayo láser, con láser. Y la explicación que lo voy a hacer llevado a un helicóptero. Entonces, aquí vemos precisamente en el helicóptero, la parte de abajo, está el sensor. Aquí está la cámara que raza los rayos láser y que van a dar contra todo lo que está abajo y va a regresar y se van a hacer los cambios correspondientes y las medidas para procesar y saber cuántos puntos hay. Este sistema, por ejemplo, estamos alrededor de hablando de 10 puntos cada metro cuadrado. Entonces, este sistema, por ejemplo, tiene el sistema de GPS, que es el que nos va a permitir ubicar en tiempo y en espacio la medida. También, en este caso, pues hay una cámara digital y está el sensor haciendo la adquisición. Entonces tenemos GPS y el sensor y la aeronave. Estos son los tres temas fundamentales para la adquisición. Entonces, a veces hay que pasar varias veces para tener varias lecturas. Entonces, en este caso, el sensor es un sensor activo, envía la onda, en este caso el láser va a pegar, por ejemplo, contra las hojas de los árboles, va a pegar contra las casas, va a pegar contra la cerca y va a regresar. Entonces, en este caso, los productos van a ser un modelo digital de superficie, que son los primeros arribos. Entonces, como pueden ver aquí, está dando contra las edificaciones, disculpen, contra esta arboleda que tenemos en este lado, contra los cultivos, contra el río que tenemos acá, este cultivo. Pero cuando hacemos el modelo digital de terreno, dada el procesamiento y saber la intensidad con que regresa cada una de estas rayos láser, se puede sacar el modelo digital de terreno. Bueno, aquí son dos ejemplos de dos diferentes tipos de sistemas, ambos debajo, y hay otros dos sistemas que siempre comparten. Es el integrador, porque hemos hablado de GPS, hemos hablado de la aeronave y hemos hablado del sensor. Todo hay que integrarlo en un sistema para que todo quede combinado y aparte de eso, el operador tiene que tener la capacidad de seguir, el operario que está montado en la aeronave, de seguir las líneas y saber qué es lo que se está adquiriendo. Entonces, pues, en el caso del LIDAR, estos son los tipos de productos principales. Ya hablamos del modelo digital de terreno, la intensidad, y estos son los resultados. Es decir, ¿por qué traigo a colación el tema del LIDAR? Porque guardadas proporciones, todos los sistemas funcionan de la misma manera. Una aeronave, un sistema de GPS de buena localización, el sensor y unos puntos de amarre. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una termoeléctrica que se voló con LIDAR y una subestación eléctrica. Esta es otra termoeléctrica, la misma termoeléctrica que hemos visto acá, con los datos del nivel de puntos del perfil. Y estas son las dos maneras de ver el modelo digital de terreno. Entonces, esta imagen, a los amigos que vienen de Venezuela lo conocen, este es el helicoide, y vemos cómo aquí, por ejemplo, se toma el primer arribo, este es el modelo digital de superficie, y el modelo digital de terreno quita todos estos cuerpos y permite hacer esta valoración con la altura. Entonces, modelo digital de superficie, entendámoslo como primer arribo, modelo digital del terreno es cómo está la superficie. Ejemplos que podemos hacer, y esto es lo que yo hablo de la interdisciplinaridad entre las geociencias, y es, por ejemplo, cómo esta herramienta puede ayudar, quitando la vegetación, a tener unos mejores análisis del sistema estructural, o en el caso urbanístico, porque también hay áreas que podemos nosotros como geólogos observar hacia otras áreas del conocimiento. En este caso, pues son diferentes imágenes, ortofotos, topografía, y las comparaciones entre tener una topografía convencional, en este caso, que un área que estamos viendo,
que en campo puede durar 12 meses de campo y 6 meses adicionales en procesamiento, se puede hacer en una semana, 2 semanas de adquisición y 4. Es decir, ahí es donde se comienzan a comparar los costos entre los dos tipos de adquisición. Interdisciplinariedad, aplicaciones para minería, para petróleo, en diseños, en cálculos volumétricos y en ingeniería. Más sistemas de LIDAR, más imágenes para sistema eléctrico, por ejemplo, urbanos, y aplicación, en este caso, que lo quería traer a colación, es sistema de inundaciones. Aquí precisamente con el DTM, con el modelo de terreno, se puede ubicar muy bien cuáles son, dónde está el terreno, y a medida podemos hacer cómo se puede ir inundando este río y cómo hacer la afectación en las zonas vecinas. Es decir, esto es un buen análisis para modelamiento ambiental con alta resolución. Vamos a hablar de otros. Ahora sí vamos a pasar con otros temas de geofísica retransportada. Magnetometría, radiometría, gravimetría, modelos electromagnéticos tanto en el tiempo como en la frecuencia y sistemas hiperespectrales. Voy a hablar así resumido. La magnetometría, por ejemplo, es el sistema que, discúlpeme, es la ciencia que estudia el campo magnético terrestre y cómo es la afectación, en este caso en la exploración, de los diferentes cuerpos. La radiometría estudia la radiación natural. Los 3 elementos básicos para radiación son el potasio, el uranio y el torio. Y a medida de este análisis se pueden ubicar, por ejemplo, entre zonas de arcilla, zonas de recarga y zonas de sello, pero también se pueden ubicar zonas de alteración potásica para la exploración de un pórfido. Gravimetría, este es el método preferido por aerotransportado preferido en tema de petróleo, precisamente porque el contraste entre de la cuenca sedimentaria, entre su basamento y la cobertura sedimentaria, es bien fuerte. Entonces la gravimetría puede permitir identificar cómo es el basamento. Métodos electromagnéticos es precisamente combinar el campo electromagnético terrestre, que se puede medir tanto en tiempo como en frecuencia. Entonces, en el tiempo, por ejemplo, ubicamos en el equipo espacios de cada cierto tipo, milisegundos o microsegundos, según como sea el sistema, mientras que cuando se trabaja con la frecuencia, como en el caso de la magnetotelúrica aerotransportada, se ubican ciertas frecuencias que pueden indicar también ciertas profundidades. Estos sistemas, tanto el electromagnético como el magnético, son útiles para exploración de tiempo en aguas subterráneas, exploración de metales, y el aeromagnetotelúrico para depósitos metálicos y geotermia. Y finalmente los datos hiperespectrales, trabajando varios tipos de bandas en el infrarrojo que pueden ser útiles para exploración minera, hidrocarburos y estudios ambientales. Entonces vamos a pasar por estos diferentes métodos y los equipos para que los conozcan. Este es precisamente un helicóptero, un helicóptero Eurocopter 350B3. Como hablamos ya, con el brazo de ala fija. Está aquí el magnetómetro. Entonces, el magnetómetro se hace aquí por 2 motivos. Uno, para que el helicóptero, su masa, me afecte lo menos posible el magnetómetro, pero también para que las aspas no me vayan a afectar la señal. Y lo mismo pasa con estos 2 huequitos. Aquí uno de estos huequitos es utilizado para el GPS. Con eso se tiene los datos directamente sin que el helicóptero haga sombrilla. Se puede utilizar para exploración de depósitos de hierro, para kimberlitas, y también en cartografía geológica, en identificación de la geometría de cuencas sedimentarias y en estudios regionales. Aquí les muestro el helicóptero, también les puedo mostrar en ala fija. Aquí, en esta Piper, tenemos el magnetómetro en la cola, y tenemos 2 pods. Bueno, aquí no se alcanza a ver el otro lado, pero en cada una de las alas. Para los que no conocen el magnetómetro, esto es un magnetómetro. Es un magnetómetro y su sistema de compensación. Entonces, este magnetómetro va precisamente aquí a la punta y el cableado llega hasta la zona que centra y se observa con
el computador correspondiente. Estos son los resultados. Los resultados, precisamente, esta es una inversión de basamento basada en magnetometría. Las zonas más altas están en rojo y las zonas más profundas están en azul. Esto es precisamente una adquisición de tipo nacional para Nigeria. Y también, pues, se puede observar con un mayor detalle. Se hacen derivadas, como hemos hablado. Entonces, en este caso, se quería observar la primera derivada vertical para hacer un realce sobre las estructuras de las fallas. El siguiente es radiometría. A veces se pueden volar dos sistemas a la par y esto ocurre con radiometría y magnetometría. Mientras, como ustedes vieron, el sensor del magnetómetro está afuera, el sensor del sistema de radiometría está adentro. Entonces, se ubica el radiómetro en la base de la aeronave y, pues, debido al tipo de radiación, la radiación va a pasar en la base de la aeronave. Entonces, no va a haber ningún problema al respecto entre que el equipo quede justo en la base del equipo. Yacimientos de uranio, este es clave. Exploración de pórfidos de cobre y de oro, aparte de halos exhalativos de yacimientos de hidrocarburos. Es un sistema bien interesante precisamente porque puede comparar estos tres tipos de elementos y pues se pueden hacer radios. Por ejemplo, hay rocas que tienen mayor concentración de contenido potásico, pero uno quiere saber es cuándo hay por ejemplo, un granito tiene mucho más potasio que un basalto, pero ahora se quiere saber es, bueno, ¿y ese potasio es una sobrescripción o no? Entonces, comparando, por ejemplo, con un elemento como el torio, que es menos móvil, se puede decir, este enriquecimiento mientras que el granito, la relación entre torio y potasio va a ser prácticamente la misma. Si en ese granito de pronto haya un enriquecimiento por un fluido hidrotermal que traiga el potasio, pues va a tener picos dentro de la misma roca. Eso es la zona de interés. Y tiene una buena correlación con la geología. Por ejemplo, es nuevamente el mapa de Nigeria. Vemos el mapa geológico. Y este es el resultado de ternario, donde comparan, así como son los diagramas de tres componentes, en este caso potasio a colores más rojos, hacia el azul queda el uranio y hacia los verdes el torio. Por ejemplo, vemos aquí el macizo que queda en el centro de Nigeria, lo podemos observar perfectamente, y estos cambios de coloración que tiene dentro del mismo macizo se pueden observar. Aquí tenemos un mejor detalle, ¿no? Por ejemplo, esta zona esta zona sedimentaria queda muy bien marcada con respecto al resultado que tiene el cuerpo de esta zona del macizo de Nigeria. Graviometría es otro sistema donde el equipo está dentro de la aeronave. Aquí lo podemos ver. Aquí hay dos tipos de vuelo. Permítame aquí, tengo que hacer una salvedad, aprovechando. Y es cómo se puede hacer el vuelo. Mientras que de pronto en la magnetometría hay que estar lo más cercano a su topografía. En el caso de la gravimetría, lo más interesante es estar siempre más o menos a la misma altura. Entonces, esto es clave. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque mientras que el sensor magnetométrico pues no tiene mayor variación, discúlpame, se puede hacer mejores las correcciones del ascenso y descenso del equipo. En el caso gravimétrico hay una serie de resortes que son altamente sensibles a la vibración. Entonces, esto hace que el piloto deba mantener una altura y una dirección lo más estable posible. Aquí está un ejemplo precisamente de un depósito en Canadá. Este es el depósito volado por el sistema geológico de Canadá. Y aquí un mayor detalle. De mayor detalle. Entonces, precisamente aquí vemos esta zona de mayor anomalía, aunque aquí pareciera que apenas hay un pequeño cambio. De pronto hay como un gradiente que va aumentando hacia el oriente. Ya cuando tenemos el detalle podemos observar una mejor control en esta zona norte.
que fue precisamente donde está la mina Badrush aquí en Canadá. Lo mismo también se puede hacer para zonas de contacto. Aquí vemos tres diferentes cuencas con la anomalía magnética residual. Se pueden identificar algunas cuencas especiales con respecto a la respuesta de los contactos geológicos. Vamos a pasar a los métodos electromagnéticos, que precisamente les dije tienen la capacidad de medir el campo electromagnético terrestre. Este es un sistema que trabaja en el dominio del tiempo y es un sensor activo. Precisamente aquí este sensor que tenemos acá es el que va a emitir la fuente y es una fuente va a emitir un pulso eléctrico, va a llegar a la superficie, va a interactuar con las rocas y va a sacar un segundo campo que va a ser leído por estas bobinas que están aquí. Entonces, este va a medir el resultado de cambio eléctrico que está asociado con la conductividad. Mientras tanto, aquí seguimos midiendo magnetometría. Entonces, tenemos aquí el campo eléctrico que es perpendicular al campo magnético y estamos teniendo las dos mediciones. Como les había comentado, para depósitos metálicos es bien interesante, así como carbón. Y este sistema tiene una ventaja que es para exploración de aguas subterráneas, paleocanales, y identifica muy bien el intercambio entre agua dulce y agua salada en los acuíferos. Es decir, es un sistema bien interesante, así como para exploración geotérmica. Precisamente este es lo último que hay actualmente, y es un sistema aerotransportado de magnetotelúrica. En este caso ya pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, estos sistemas tienen varias frecuencias que pueden estar relacionadas con mayor, o sea, entre más amplia la frecuencia, voy a hacer aquí la imagen, entre más grande la frecuencia, va a tener una mayor, entre más baja la frecuencia, va a tener una mayor penetración, pero si hay una mayor frecuencia, la penetración va a ser mucho menor. Entonces, tenemos aquí nuestro helicóptero y esta es una línea larga con el sensor aquí abajo. Entonces, tenemos el sensor que está tomando los datos eléctricos y aquí un magnetómetro que nos va a ayudar a comparar con los dos sistemas. Es un sistema precisamente, la magnetotelúrica, en este caso de este sistema, puede ayudar a exploración de pórfidos, de BMS, de epitermales, de depósitos metálicos en general y de geotermia. Y ahora pasamos a otro sistema que también puede ser aerotransportado, que es el sistema LiDAR, perdón, el sistema hiperespectral, que va a trabajar en infrarrojo cercano y medio, utilizable para datos de agricultura, para minería, para petróleo, para temas ambientales. ¿Y qué es lo que hace? Pues que cada punto vamos a tener el sol emitiendo, va a reflejar y va a llegar, y cada uno va a tener una firma espectral, ¿no? Aquí tenemos la longitud de onda y cuál es el grado de reflectancia. En este caso, por ejemplo, vemos que la longitud de onda de la vegetación tiene un pico en el infrarrojo cercano, mientras que el suelo, la respuesta al suelo es mucho menor. Entonces, ahora lo que necesitamos es tener una muy buena cantidad de bandas que nos permite separar e identificar diferentes elementos. Y eso es lo que hacen los sistemas hiperespectrales. Hay unos hiperespectrales que tenemos en el espacio que llega alrededor de 12 a 20 bandas y a medida que estamos más cerca de la fuente y es más fina, se puede tener una mayor cantidad de bandas, en este caso 320, y por ejemplo aquí nos podemos diferenciar minerales, o sea, podemos diferenciar variedades bueno, aquí son minerales, hay calcita, hay ópalo, también tipos de organismos, arcillas, que esto es clave, que a veces se nos pasa, ponemos arcillas y arcillas no, arcillas hay una buena variedad y nos puede ayudar a identificar diferentes tipos de depósito o cambios en la misma sello en el caso de de campos petrolíferos. Y finalmente, pues ya pasamos al tema de procesamiento.
Y el tema de procesamiento, pues el software más utilizado para los campos potenciales es OASIS Monta, que es el líder de mercado, salvo en el LiDAR. Y podemos ver aquí todas las líneas de vuelo que trabajamos, los timelines de lo que hemos hablado y los tipos de productos que se pueden generar. Recuerden, siempre que se hacen esos tipos de exploraciones hay que tener en cuenta qué es lo que yo deseo buscar. Esto es una herramienta. La geofísica aerotransportada es una herramienta y no va a ser magia. O sea, lo que necesitamos es saber cuál es el objetivo de nuestro programa de exploración y este va a ser una de las herramientas para ayudar a ¿qué? A interpretar, a hacer ubicaciones, a identificar cuerpos, controles estructurales, acuíferos que podamos hacer ya nuestro siguiente trabajo, perforaciones, desarrollo de campos de irrigación. Entonces, vamos a concluir esta presentación. Las ventajas que tiene la geofísica aerotransportada, uno es el tema de velocidad de adquisición, se pueden ahorrar de pronto ciertos tipos de permisos con pedidos, no se requieren pruebas adicionales logísticas en el terreno, se pueden cubrir grandes áreas, hablamos entonces de magnetometría, de radiometría, de gravimetría, de método electromagnético en el tiempo, de métodos electromagnéticos en la frecuencia, como el caso de la magnetotelúrica, y sistemas que pueden detectar diferentes ondas, como el hiperespectral. Aparte de eso, que para el procesamiento es clave saber qué es lo que se está explorando, y finalmente la interpretación tiene que estar bien amarrada con la exploración, con el programa de exploración y con el modelo geológico o los modelos geológicos que se quieran probar por parte del grupo de interés. Muchísimas gracias, muy amables. Estoy abierto a preguntas, les agradezco su tiempo y muchas gracias, Clemencia, pues por esta oportunidad. Aló. Marco, yo tengo una pregunta. Médico, ¿quién tengo el gusto? Felipe Rodríguez. Don Felipe, ¿cómo está? Bien, gracias. Marco, con respecto a la geofísica con drones, ¿eso en qué estado está? Digamos, actualmente los equipos para hacer geofísica con drones son confiables, tienen la misma resolución, o las limitaciones son simplemente de la capacidad del equipo, de la UAV, del dron, pues. Bueno, en cuanto a tema de adquisición, pues se ha mejorado. Los últimos 5 años ha tenido una mejora bastante considerable, Felipe. Sin embargo, hay algunos críticos que aún dicen que los datos no han llegado al nivel de tener un sistema similar. Por ejemplo, en el caso de la magnetometría, todavía no se ha llegado al nivel del helicóptero, al nivel de la aeronave. Sin embargo, aquí viene otro tema que es que uno, por ejemplo, un área de 5 hectáreas o de 100 hectáreas, pues no tiene sentido volarlas con una aeronave de ala fija. Entonces, en este caso, los drones son una buena herramienta los UAV son una buena herramienta para hacer una exploración más certera. Y para esos pequeños casos. Usted hablaba de las líneas cada 300 metros, pero eso depende también de la altura. En el caso de un dron, ¿las líneas también serían a esa misma distancia o podría ser menor o mayor? No, puede ser menor, en este caso, porque tiene una mejor respuesta, Felipe. Es una ventaja que tiene estos drones que tenemos ahorita en el mercado. O sea, por ejemplo, con un dron se puede volar a 30 metros. Entonces, ¿esto qué significa? Que para encontrar betas sería mucho más interesante. Betas para depósitos pequeños. Ok. Sí, señor. Gracias. No, gracias a usted, Felipe, por asistir. Tienes una pregunta en el Messenger. Voy para el Messenger. Ajá. ¿La de Camilo? Sí. Okay, sí, vamos a la de Camilo. Camilo Dongo pregunta, en los sistemas de radiometría, ¿podría volver sobre su relación con la exploración petrolera? En algunos casos, voy aquí al sistema de...
Voy aquí a compartir otra vez la pantalla. De pronto, respuestas de mayor contenido de uranio pueden ser de interés, por ejemplo, porque son zonas de mayor reducción. El uranio es bastante afín a zonas reductoras. Entonces, este puede ser una buena manera de hacer, bueno, de hacer no, es una forma de aproximarse a exploración. También, a veces, cambios en que tenga la misma unidad, sobre todo, por ejemplo, sistemas fluviales, sobre todo de sistemas anastomosados, identificar en qué zona hay una mayor concentración, por ejemplo, de arcillas, a zonas que tengan mayor cantidad de canales. Entonces, de pronto, zonas que sean más ricas en potasio con las arcillas asociadas a las zonas de inundación no sean de interés. Entonces, es una de las maneras de apoyar la exploración. No es la herramienta principal, pero es una buena forma de aproximarse hacia la exploración, Camilo. Marco. Sí, señor. ¿Cómo estás? ¿Qué más, hermano? Para complementar lo que acabas de decir respecto a la pregunta del tema de exploración, pues básicamente esos drones y todas estas mediciones se pueden hacer en afloramientos que no tenemos acceso normalmente, y más acá, digamos, acá en Colombia, que pues o no nos podemos subir a la loma o nos levantan a plomo. Y la verdad es que para eso están los drones y para eso están todas esas herramientas, para medir ciertas propiedades de la roca a las que no podemos acceder, y es una herramienta súper útil y súper valiosa, no solo en el tema de industria petrolera, en el tema de cartografía, en los demás disciplinas que tenemos acá, pero es muy interesante y es muy bueno el aporte que das hoy en día. Muchas gracias, Daniel, por el dato. Gracias. Marco, una preguntita. Respecto para corregir la deriva del gravímetro, ¿funciona en gravimetría aerotransportada exactamente igual a como funciona en tierra? O sea, cada 3 horas volver a la base pues para corregir esa deriva. Bueno, en este caso los sistemas son mucho más estables, ¿no? Como puede ver, el sistema del gravímetro es mucho más pesado. Voy a poner la imagen, que la tenía hace un momento. Caramba. ¿Ahí la ven? ¿Ven la presentación? No. No, ok. Caramba, ya no me sale el compartir pantalla. Bueno, lo que quería mostrarle era que el gravímetro es de mayor tamaño. Seguro está compartida, pero usted está anclado en su cámara. Ok, entonces. Gracias por la aclaración. ¿Ahora sí la ven? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, como pueden ver, el sistema es más grande. Ahora sí, el puntero, listo. Como pueden ver, el sistema es más grande. Este sistema está alrededor de los 200 kilogramos. Con respecto a los gravímetros que trabajamos en tierra que no superan los 30, ¿no? Observe que la plataforma es mucho mayor y más estable. Aparte de esto, los resortes y el sistema de calibración y de alineamiento es mucho mayor. Aquí estamos hablando del orden de 24 horas para hacer cierre de circuitos. Y se tienen ya unos puntos establecidos dentro del aeropuerto para hacer la calibración, para hacer la medida correspondiente. Entonces, este se hace al inicio del día y se trata que cada vez que se haga un cierre de vuelo, se haga puntos en el mismo sitio para poder cerrar los circuitos de mejor manera. Perfecto, Marco. Marco, y respecto a la magnetotelúrica, pues hemos entendido que uno en tierra, uno intenta hacer más o menos un plano cartesiano con las bobinas. Digamos, en el caso de la aerotransportada, ¿cómo es el arreglo?
igual vamos a trabajar el mismo sistema de líneas de adquisición y líneas de amarre, ¿cierto? Entonces, la ventaja que tiene este sistema es que, primero, aquí están bueno, hay una estación base. Tengo una charla al respecto. Esto se amarra con una estación base que está adquiriendo en el terreno permanentemente y en paquetes de 5 minutos. Entonces, después estos datos se van a comparar entre la relación del campo magnético que se puede medir con este balón con respecto a los datos de campo magnético perpendicular. Se hace medida norte-sur y se hace medida este-oeste en terreno. Entonces, eso es lo que va a hacer la comparación. La cantidad de puntos es mucho mayor y eso es lo pues aquí el efecto que va a tener este sistema magnetotelúrico es que no es el más efectivo para zonas de baja resistividad, que es a donde está acostumbrado a trabajar en Colombia. Esos sistemas para sistemas más de mayor contraste, por eso es que se trabaja más el tema magnético. O sea, luego espero poder presentarles después esa presentación, y es precisamente entre mayor tenga el contraste, va a tener mayor penetración. Y la cantidad, estamos alrededor de 10 Hz adquiriendo datos por segundo y con varias frecuencias en el juego de bobinas, más la relación con la base terrestre. Esa sería la forma en que podemos hacer la comparación. Listo, Marco, perfecto. Gracias. Bueno, sí. Si gusta, claro, con todo gusto. Después va a haber una presentación si se dan la oportunidad para explicar magnetotelúrica transportada. No hay ningún problema. Sería excelente, sí, muchas gracias. Sí, gracias. Hola Marco, no sé si puedo hacer una pregunta rápida sobre este tema ahí mismo. No me muevo, listo, me quedo acá. Entonces, este método aerotransportado de magnetotelúrica, ¿cómo maneja el tema de la medición del campo eléctrico mediante electrodos? Bueno, aquí lo que se va a comparar es, se tienen dos, ocurre que en los 60s, una de las, ay caramba, se me acaba de olvidar el nombre de quien propuso el sistema, es hacer dos juegos. O sea, hacer un juego de línea de guía y el otro de referencia que quede cerca. Y esto permite hacer la comparación. Es decir, es un sistema sencillo porque lo que vamos a obtener aquí en el dominio de la frecuencia van a ser conductividades. ¿Y cómo se relaciona la conductividad? Es relacionar el campo eléctrico y el campo magnético como respuesta de un campo, de la conductividad que tengan las rocas. Entonces, son dos sistemas. Voy aquí a rayar un momentico para que me quede claro porque eso es tema de otra presentación, pero igual se tiene, ese es el norte. Esta es la base terrestre. Se tiene los dos primeros sistemas de adquisición. Estos son electrodos con una diferencia, por ejemplo, de 50 o 100 metros, depende como sea. Voy a poner aquí 100 metros. Entonces tenemos un electrodo aquí, otro electrodo acá, en ambas direcciones, este, oeste y norte, sur. Y aparte de eso se hace otro sistema paralelo que sea el que compare contra el nivel guía. Este es un paper de los 60, que, o sea, que como quedó olvidado en el tiempo y fue retomado hace poco porque, pues, porque es un método sencillo, porque aquí con esto, la relación entre el campo eléctrico con el campo magnético, ya vamos a obtener directamente conductividades. Espero haber dado respuesta a la pregunta. O parcialmente. ¿Aló? Hola, Marco, muchas gracias. No, sí, señor. Claro que sí, pregunta, o sea, ahí está mi email, lo voy a poner que está aquí al final. Si hay preguntas, ay, perdónme, se me pasó una. Aquí con todo gusto les puedo contestar y estamos a disposición, claro que sí. Ahí están en el Messenger, tienes varias preguntas.
Ok, me voy otra vez para afuera. Ya respondí la de Camilo. No se ve lo que está... ¡Ay, caramba! No se ve lo que está rayando, Liz. Ay, ofrezco excusas. Pensé que sí, por lo que lo estaba viendo en mi pantalla. El método... ya, John, ya... El método de funcionamiento... A ver, aquí pregunta John Jairo Valenzuela. ¿Cuál es el funcionamiento del Mobile MT o el método magnético de magnetoteórica aerotransportada con respecto a un magnetoteórico terrestre convencional? Bueno, no puedo compararlo con el de fuente controlada porque aquí no va a aplicar. Esto es solo fuente natural. El sistema Mobile MT es mucho más aplicado hacia sitios de alta resistividad. Tiene una mejor penetración porque, primero, porque estamos más alejados de la fuente y segundo, porque el tiempo de adquisición va a ser más corto. Es decir, aquí vamos a hacer estructuras, vamos a trabajar estructuras más grandes y más regionales con respecto a un solo punto que uno puede hacer con magnetotelúrica y quedarse la cantidad de horas que corresponda dependiendo de la profundidad que va a hacer. Esa es la gran diferencia. Muestra a ver quién más está. Otra pregunta. Don Paul Buenamano, muchas gracias. Bueno, dentro de la generación de las imágenes geofísicas, ¿en qué se basa usted para colocar los rangos de medida de cada color? Uy, esa está muy buena. Y también, ¿no ha probado con tomografías eléctricas para tener una lectura 2D en exploración minera? Voy a responder de una vez la segunda pregunta. La respuesta es sí. Esto sería en el tema terrestre. Creo que debe estar hablando sobre perfilaje 2D en terrestre. La respuesta es sí, pero pues sí lo he hecho, claro que sí. Pero en el tema aerotransportado, los valores se trata en que qué tan separado está la anomalía o cuáles son los valores de anomalía. Lo que se trata siempre es que todas las imágenes tengan la misma escala de valores. Esto es clave, salvo que haya una imagen diferencial. Me hago entender, por ejemplo, cuando se está trabajando la anomalía regional y las anomalías totales, el mismo escala de valores, la misma escala de valores puede quedar bien porque son de magnitudes similares. Pero cuando llegamos a la escala de anomalía residual, si lo dejamos en la misma valores, pues no va a tener contraste. Entonces, aquí es donde tenemos que separar la escala. Sí, esa sería la respuesta. Pues, y convención, los valores azules o fríos corresponden a valores bajos o negativos y los valores en rojo corresponden a los valores positivos o anomalías positivas. ¿Quién más tenemos acá? Alexander. Uy, qué buena pregunta, Alexander Betancourt. ¿Cómo ve usted la regulación colombiana comparada con otros países para el uso de OAV? Uy, y otras aeronaves. Suena cómico, pero estos últimos 3 años me la he pasado más aprendiendo de legislación aerotransportada en toda América que a veces de temas, de otros temas. Cada país tiene su propia regulación, Alexander. Algunos países son muy estrictos, bueno, todos los países ahorita son muy estrictos, pero por ejemplo, pongo el ejemplo de Canadá. En Canadá es una persona que pueda tener la licencia por operación de UAV, puede operar hasta 5 aeronaves al mismo tiempo, siempre y cuando estas aeronaves puedan ser controladas en un control remoto que quepa en la mano, cosa que no ocurre en Colombia. En el caso hay otros países donde el UAV tiene que tener una restricción. Por ejemplo, en Colombia se tiene que tomar el curso, se tiene que tener la licencia de piloto para UAV y obviamente pues las restricciones a nivel mundial sí están en no volar en la área habitada, no volar en área de restricciones de aeropuertos o de zonas militares, que son las más delicadas y zonas restringidas. De resto, pues algunos países, por ejemplo, uno puede operar un UAV en algunos países de Centroamérica teniendo licencia de países de Norteamérica, por ejemplo, que es una ventaja. Ya Camilo ya le respondí. ¿Quién más me queda? Es que Camilo preguntó 2 veces, con razón. Camilo, la radiometría ya la expliqué. ¿Y cuál es el estado del arte respecto a la relación con la gravimetría satelital? Pues, bueno, la gravimetría satelital ha avanzado muchísimo.
y puede dar unos buenos rasgos para trabajos regionales. Y la última pregunta, Adrián Rincón. ¿Trabajado tema de cambio climático con drones y UAV? No, la respuesta es no, señor. No he trabajado tema de cambio climático con UAVs, pero hombre, o sea, esa es la idea de este tipo de preguntas y creo que, o sea, de estos tipos de nuevas tecnologías, y es aplicarlo precisamente a la interdisciplinariedad de las áreas de las ciencias de la Tierra. Es decir, nosotros tenemos soluciones, y eso es otra vez, vuelvo e invito, nosotros tenemos soluciones que hemos aprendido en geología, que son aplicables a otras áreas del conocimiento humano. Y por supuesto, o sea, y de otra manera, hay herramientas que están ahí que podemos utilizar para nuestra área. Por ejemplo, sería muy bueno, o sea, hacer una cartografía de cambio de línea costera haciendo seguimientos cada 3 meses o 6 meses. Plataformas de datos satelitales geofísicos libres, ese sí te lo... Satelitales libres, señor Cerón. Y Miguel Ángel pregunta, ¿cuál cree que sea el futuro de la geofísica aerotransportada? ¿Hacia dónde avanza? Uno, la geofísica los UAV están teniendo bastante fuerza. Tendrán que llegar sistemas que o sea, de aquí a 10 años, los UAV van a tener tal respuesta que van a poder competir directamente en grandes zonas. Ahora el problema es un tema de tipo legal. Y es que ustedes saben que los UAV son bastante controlados por los departamentos de defensa de los países, ¿no? Por lo que pueden llegar a ser. Entonces, aquí es donde entra al segundo tema, es hasta dónde las autoridades de tipo militar van a permitir utilizar las adquisiciones de grandes áreas. Porque al menos en las aeronaves se sabe quién está operando, pero en una UV de pronto no. Entonces, ese es uno de los temas para tener en cuenta. Pero eso se resolverá con el tema legal. Don Alberto Murillo pregunta, un proyecto minero pequeño en Colombia, ¿dónde puede realizar estos estudios? ¿Dónde los datos sean los más confiables posibles? Allá en Colombia hay algunas empresas que operan sistemas de LiDAR, sistemas de adquisición aerotransportados, sí señor, y así es, o sea, hay sistemas al respecto, con todo gusto. ¿Alguna pregunta más? Porque creo que ya las acabé todas las que están en el... Sí, ya creo que ya saqué todas las preguntas, Clemencia, del chat. ¿Hay alguna otra pregunta de las personas que están ahí en línea? ¿Aló? Parece que no, parece que ya está todo solucionado. Marco, bueno. Muchas gracias, querido, por vincularte a muy chévere la presentación. Y te voy a volver a quitar el estrellato una vez más. Digamos que nos queda faltando mañana nuestra conferencia a las 11 de la mañana de Camilo Martín, estimativa de la construcción de asfalteros de yacimiento. Sí. Qué pena interrumpirlos, tengo una duda. Marco, ¿qué método recomiendas para identificar niveles de arcilla, específicamente pues bentonita? ¿Es factible con este tipo de métodos geofísicos aerotransportados? ¿Niveles de arcillas o adquisición aérea? Porque, sí, por ejemplo, el hiperespectral sería bueno si las condiciones se dan para separar bentonitas, por ejemplo. Ah, ok. Sí, pero creo que esa sería la pregunta, porque si ya estamos trabajando en tema subterráneo, el hiperespectral no te daría, porque es un método excesivamente superficial. Más superficial. La duda más puntual es que muchas veces estos niveles pues, no tienen un espesor tan significativo. Sí. Pues, aló, Marco. Dale. ¿Cómo estás? Profesor Amillo, ¿cómo está? Complementar tu respuesta sobre la bentonita. La cuestión es que si la bentonita está descubierta de vegetación, es muy probable que se pueda mapear con el sistema de hiperespectral. Nosotros hemos hecho ensayos, por ejemplo, en canteras y tenemos muy buenos resultados en identificar la mineralogía
pero cuando el suelo está expuesto y sin cobertura vegetal, con la cubierta vegetal es casi imposible. Muchas gracias por el aporte, profesor. Claro que sí. Ese es otro de los temas con el hiperespectral, que la vegetación es pantalla, y lo mismo hay que saber cuándo se vuela el hiperespectral, porque los cambios de humedad pueden variar la respuesta en la señal. Bien, ¿alguna Listo, otra gracias. pregunta? Gracias. Muchas gracias. Hola, Marco, qué pena, no sé si ya respondió al respecto del tema de las plataformas de acceso a datos libres. No sé, en Colombia, por ejemplo, la NH ha volado gran parte del país haciendo aerogravimetría y magnetometría. ¿Qué sabe usted al respecto de si esta información o después de cuánto tiempo puede ser asequible para pues, la academia o otros fines? Bueno, al menos los mapas los puede uno descargar, ¿no? Los mapas están en la información disponible en las plataformas de Servicio Geológico y de la NH. En cuanto a los datos crudos, desconozco. Ahí sí no tengo información al respecto, John. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ha implementado. Y el tema de, hermanazo. Perdón, Adrián Rincón pregunta que se ha implementado o hay temas respecto a inteligencia artificial. Por supuesto que sí, pero esa es otra presentación que tengo, porque precisamente ese es un tema que está ahorita bastante en boga aquí en Canadá y pues a nivel mundial, ¿no? Y precisamente exploración utilizando tema de inteligencia artificial es bien interesante. Pero bueno, la respuesta es sí, hemos implementado en algunos países de Sudamérica, integrando nuestra información con bases de datos que tiene el cliente para hacer un buen análisis. Creo que ahora sí. Liz hace un buen comentario, Liz Balbuena hace un buen comentario, que la información sobre el servicio geológico la maneja el Banco de Información Petrolera del Servicio Geológico. Muchas gracias, Liz. Al lugar el comentario. Listo, Clemencia. Yo creo que ya para poder hacer cierre de la conferencia. Bien, entonces el link para el que solicitó el link de la conferencia de mañana ya se los puse ahí. La conferencia, la de Marco, la vamos a colgar ahorita, pues cuando la subamos a la plataforma. Ya está la conferencia de Felipe de esta mañana y ya estamos subiendo la de Daniel. Entonces van a tener las conferencias disponibles para los que no las pudieron ver esta mañana. Lo otro es que aprendamos entonces, cuando va a hacer alguien la exposición, aparecen 2 veces el nombre y hay uno que dice presentación y hay una puntillita. Cuando uno le da la puntillita, entonces fija la presentación de la persona. Y aquí, esta es la programación de la próxima semana hasta el 1 de abril, que ya la tenemos disponible en todas las redes. Se ha mandado pues por correo de la Sociedad Colombiana de Geología y ahí están los links hasta esta fecha. Igual tenemos el calendario copado hasta el 13 de abril, cuando se acaba la cuarentena, y siguen llegando conferencias. Entonces, en próximos días, pues les sigo metiendo pues el resto de la información para que no circulemos un poco de tablas y nos perdamos. Entonces, la que está circulando es esta, que va hasta el 1 de abril, miércoles, y después les pongo a circular la otra. Muchas gracias a todos por su presencia. Esperamos que sigamos compartiendo este espacio y nos vemos mañana. ¿Dónde pueden contactar, Marco? Aquí les voy a escribir el correo mío. Perdónenme. Listo. Ahí salió donde me pueden contactar. Ese es mi email. Es marco.nieto@mpxgeo.com. Muy bien, buenas tardes a todos y que disfruten el viernes. Chao. Chao. Marco, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Y a todos por venir. Gracias. A ti un abrazo grande. Marco, muy buena presentación, hombre. Felicitaciones. Gracias, profesor. Muy amable.
Que estés bien, hombre. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.